termina el movimiento bajista en el precio de Bitcoin. En vídeos anteriores estuvimos trabajando esta estructura operativa y vimos cómo el precio de Bitcoin rompía la zona del soporte de los 70.310 y comenzaba a romper acto seguido todos los soportes que tenía por el camino, indicándonos un rechazo a la zona operativa de los 70.800, que era donde estaba esta estructura y donde teníamos un nodo operativo muy importante, y tras esto iniciando con un movimiento de continuación bajista tras consolidar una ruptura sobre la zona del mínimo anterior de los 69.600. Con este cambio de contexto inició el movimiento bajista súper agresivo y en el vídeo de ayer comentábamos cómo teníamos algunas zonas operativas clave en mente para determinar como potenciales objetivos en este movimiento bajista. La primera zona, que es la que ya había alcanzado en el anterior análisis, eran los 67.840, la segunda zona eran los 66.920 y la tercera zona eran los 65.716 aproximadamente. Como veis, después de subir el análisis, acto seguido el precio continuó con el movimiento bajista, alcanzando todos los objetivos que habíamos comentado. Y lo mejor de todo es que el precio frenó el movimiento bajista al alcanzar el último de los objetivos que teníamos. Y como veis, tras esto el precio ha comenzado a desarrollar una estructura operativa que será la que estaremos trabajando en el día de hoy. ¿Por qué el precio de Bitcoin frenó en esta zona operativa? Pues simplemente observad aquí que Mecha ha dejado el precio sobre la zona que habíamos marcado en los 65.700 aproximadamente, y además mirad el pico de volumen que tuvimos en esta zona operativa, lo que nos estaba indicando claramente que estaba entrando presión compradora sobre esta zona y un volumen de parada que probablemente iba a conseguir frenar al movimiento bajista. Esto posteriormente se volvió a confirmar con otro test sobre esta zona operativa, donde volvíamos a ver esa presión compradora e iniciaba a partir de aquí el precio la estructura que estamos viendo actualmente. Vamos a hacer una pequeña limpieza porque estamos viendo ya demasiadas líneas en el gráfico y hay algunas que ya no nos sirven para nada. De hecho, a nivel operativo incluso vamos a quitar también estas zonas de aquí. La única que quiero mantener es esta zona y la vamos a marcar como zona de compras por esa presión compradora que hemos observado anteriormente. Y mirad también esto, qué importante es. Vamos a subir de timeframe para que se vea mejor, porque esta directriz alcista viene desde hace mucho tiempo. La teníamos aquí trazada desde el pasado, como veis aproximadamente desde febrero, o sea que ya ha pasado cierto tiempo. Pero gracias a tener esta dinámica alcista identificada, hoy podemos anticiparnos a algunos de los eventos que estamos viendo. Porque como veis actualmente, esta estructura operativa que estamos viendo que se está desarrollando sobre la zona de los 66.900 está utilizando la zona de la directriz alcista como resistencia. Estamos viendo presión vendedora sobre esta zona operativa. Vamos a establecer de momento así la estructura operativa, aunque podríamos tener algún cambio en cuanto a la inclinación de la misma. Pero creo que es más importante tener estos niveles marcados y marcar alguno más para luego la operativa, como por ejemplo este otro nivel de aquí. Y bueno, mantenemos también la vista sobre esta directriz alcista, no lo olvidemos que está ahí. Entonces, las zonas operativas serían las siguientes. Tenemos la resistencia en los 67.520 y el soporte en los 65.150. Vemos presión compradora en torno a los 65.687, es esta zona operativa en general, y luego vemos cierta presión vendedora sobre la directriz alcista que comentábamos antes, y también tenemos aquí una zona operativa marcada en los 67.918, aunque tengo mis dudas de si dejarla marcada, porque como veis el precio volvió a visitar esta zona en este movimiento alcista que tuvimos. Entonces bueno, de momento lo vamos a dejar y ya iremos viendo si lo terminamos retirando. En un inicio sí que el precio demostraba todavía cierta debilidad. De hecho, bueno, de por sí el contexto es bajista, por este movimiento bajista del que venimos, después de una distribución bastante agresiva también, ya que os recuerdo que esta distribución no tuvo evento de sacudida sobre zona de máximos. Sí que es cierto que estamos viendo que durante el desarrollo de la fase B el precio se ha mantenido sobre la zona alta de la estructura, incluso marcando aquí unos cuantos uptrust. Esto podrían ser muestras de fortaleza. Nos deja una situación un poco neutra en general, quizás tirando más a bajista, pero por bastante poco. En cuanto al volumen, vemos un volumen bastante plano. Pensad que es fin de semana y bueno, por lo general pues hay menos actividad en el mercado. Sobre la zona del value area low empezamos a ver presión compradora, que eso en cierta manera nos demuestra cierta presión compradora de fondo, pero además
además muestras de fortaleza. Por la forma que tiene el volume profile también podríamos considerarlo una pequeña muestra de fortaleza. Y luego no nos podemos olvidar de los VWAPs, que de momento están un poco lejos, pero poco a poco se irán acercando. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizamos. Limpiaban bastante la zona de longs, como veis había bastante liquidez en estas dos zonas. Todavía queda un poco hasta los 64.660 más o menos. Por parte de los short también queda aquí un poco en los 71.487. Quizás sería más interesante centrarnos en la estructura operativa actual, aunque si bajamos un poquito veréis que aquí tenemos una zona donde hay mucha liquidez, desde los 64.280 hasta los 63.150. Respecto a la liquidez de 100x, veíamos cómo iban liquidando a todas esas personas que iban entrando en long de forma agresiva después del movimiento bajista, pero qué curioso que después de aquí ya dejaron de entrar en long de forma agresiva. Por el momento no hay ninguna zona que destaque respecto al resto, hay bastante poca liquidez de 100x ahora mismo. En cuanto a 25x sí que vemos un poquito en torno a los 64.980, sobre todo en los 64.480. Y luego aquí se empieza a formar en la zona de los 68.500. Liquidez de 25x se llevaban bastante en este movimiento bajista, llegando a liquidar todo este clúster que había en el último tirón bajista que hubo, que había liquidez hasta los 65.660 más o menos, y se lo llevaron todo. Pero como veis, seguimos viendo liquidez en niveles operativos más bajos en diferentes clústeres, como por ejemplo aquí en los 64.420 y sobre todo aquí en los 63.690. Nos acercamos también poco a poco a la liquidez de 10x que hay en la zona de longs. A partir de los 64.256 ya empezamos a ver un poco más de liquidez. Si tuviésemos que destacar algunos niveles serían estos 64.000, 63.300, también hay bastante liquidez en esta zona. Y en el indicador de tendencia ahora mismo no están marcando tendencia alcista, aunque lo marcó durante algunas horas con un nivel 1. Sí que quizás lo más destacable aquí respecto al indicador de tendencia es que a partir de esta zona los bots de alta frecuencia han estado acompañando al movimiento bajista. En Bookmap estamos viendo que había algunas ventas en los 68.000, se han terminado retirando en estas últimas horas. Ahora mismo no vemos volumen cerca del precio, quizás entran algunas compras en los 66.000, pero habrá que ver si se mantienen durante el tiempo. En el Multibook veíamos como habían bastantes compras en la zona de los 67.000. Es posible que parte de este volumen que estamos viendo haya sido el volumen que ha frenado ese movimiento bajista. También metían compras en los 65.000 intentando frenar al precio. Las ventas que habían en los 70.950 las han retirado. Se mantienen ventas en los 73.000 también y en los 75.000. En The Kingfisher ha cambiado bastante el contexto, ya que en estos últimos días comentábamos que había bastante liquidez en la zona de longs, pero después de este movimiento bajista, como veis, han ido liquidando todo lo que había. De hecho, mirad un poco este mapa de abajo a la izquierda, cómo han ido liquidando todas las zonas que se estaban cargando con liquidez, pero además a saco. O sea, no sé por qué hay muchísima liquidez últimamente en el mercado y el precio se ha encargado de ir a buscarla. Esto puede ser por lo que hemos comentado en algún vídeo, donde decíamos que el Open Interest estaba en máximos, está disparado y que era muy probable que fuesen a buscar liquidaciones. Precisamente por eso utilizamos estas herramientas. Y para todos aquellos que me preguntáis sobre formación en relación a las herramientas, por ejemplo a los mapas de liquidaciones, pronto voy a anunciar algo muy interesante. Ahora, revisando los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, vemos que queda un poco de liquidez por parte de los long hasta los 66.265, pero donde más vemos es en la zona de shorts. En los 67.830, 68.915 hay bastante, hay un pico aquí importante, y desde los 69.870 hasta los 70.480. En los CVDs veíamos algunas ventas un poco más agresivas por parte de Coinbase horas después, pero luego terminaron con una compra agresiva que intentaba nivelar un poco respecto a las ventas anteriores. En estas últimas horas vemos unas ventas desde Coinbase, una compra fuerte desde Binance, venta anterior en Binance también, que se me había olvidado comentar. De hecho voy a hacer un poquito más de zoom para que se vea mejor. Y luego Bitfinex, compras continuadas quizás un poco más fuertes en estas últimas horas. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en la zona de shorts. Tenemos aquí en los 67.265 y desde los 67.715 hasta los 68.236. En los mapas de high leverage vemos mucha liquidez en los 66.280 y en los 67.500. Ya prácticamente quedan 6 días para el halving de Bitcoin. Se estima que va a ser el día 20 de abril y quedan menos de 1000 bloques.
Hoy en NoteCharts vamos a estar revisando la métrica de suministro gastado por inversores de largo plazo en ganancia. Lo que hemos ido viendo en esta métrica es que en cada ciclo van marcando nuevos máximos anteriores y podría ser que en este ciclo veamos otro máximo por encima del anterior. Como veis, de momento estamos bastante lejos de llegar a ese nivel. Este aumento que estamos viendo en cada ciclo se atribuye en parte al crecimiento de la emisión de Bitcoin, por lo que no nos sorprendería si viésemos máximos por encima de los anteriores en esta métrica durante este ciclo. De todos modos, desde NoteCharts nos recomendarían estar atentos una vez se superen los máximos de la métrica de 2017, que de aquí sí que estamos ya un poco más cerca, para ver la reacción del mercado en esta zona.